Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 27 de mayo del año 2026. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional. Ya sabéis que hoy es un día muy especial, hoy es un día histórico, porque esta noche se enfrentan en la final de la UEFA Conference League el Rayo Vallecano y el Crystal Palace. Dos equipos de barrio colisionando en una final europea para ver quién se alza con el campeonato. Así que esta noche estaremos aquí comentando ese partido y apoyando hasta los topes al Rayito, Como siempre, os pido el máximo apoyo a la sección pulsando el botón del like, que hoy sigue siendo gratis. Suscríbanse para no perderse directazos como el de anoche, donde reaccionamos a la entrevista a Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. Entrevista hecha por ABC, aún nos queda otra hecha por la COPE, así que muy atentos al canal. Y si queréis apoyar un poquito más a este canal, podéis haceros miembros, como la gente que se pasea por aquí abajo, o los que se pasean por aquí arriba, que son miembros legendarios, súper apoyadores, que eso ya es un nivel de apoyo estratosférico. Y si queréis ver mis fotos más sensuales, pues tenéis la opción de seguirme en mi Instagram, Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Vamos a iniciar la sección repasando el partidazo, reitero, que se juega esta noche, que ya sabéis cuál es, final de la UEFA Conference League, 9 de la noche, Crystal Palace contra Rayo Vallecano. Aquí estaremos comentando el partidazo. Vamos a por las portadas, empezaremos con la prensa madrileña, que no madridista, tenemos el diario Asquerosidad, y aquí vemos a un montón de aficionados del Rayo Vallecano junto al trofeo de la Conference League en tamaño hipergigantesco, ¿no? Dice el titular: ¡Vamos Rayito! Noche histórica para un equipo y un barrio que buscan en la final de la Conference League su primer título. Sería algo histórico, Primer título para el Rayo en caso de conseguirlo. 11.000 vallecanos apoyarán desde la grada. Palabras de Íñigo Pérez, el entrenador: hay que replicar lo que sentíamos de niños en el recreo. Bueno, pues vamos a ver si el Rayo se alza con el título tras la gran labor que está haciendo Íñigo Pérez en el banquillo. Ya sabéis que va a huecar el ala, se irá a entrenar al Villarreal y se tiene que despedir por todo lo alto. Pero se enfrenta contra un Crystal Palace, que es otro equipo de barrio también, ¿vale? Lo que pasa que hay que decir que Crystal Palace es un barrio donde cabe mucho, o en este caso vive mucha menos gente que en Vallecas, bastante menos gente, pero al contrario, el Crystal Palace es un equipo que tiene una pasta absolutamente descomunal. No parece que sea de barrio ni mucho menos con la pasta que tiene, Y el Rayo, sin embargo, sí que es un barrio muy modesto, y es un club muy modesto, ¿no? En cuanto a nivel económico. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Repito, aquí estaremos apoyando al Rayito, Abajo hablan del Real Madrid. Dice: Florentino salta al ruedo. Arranca hoy su campaña a las elecciones a la presidencia, que serán el 7 de junio. 7 de junio, que según mis cálculos es no este domingo, sino el próximo, ¿vale? De aquí a 2 domingos. Y bueno, pues parece ser que no va a presentarse a ningún debate Florentino Pérez, lo cual me parece absolutamente terrorífico, ¿vale? Porque no hay nada más democrático que hacer unas elecciones y que luego debatir las posturas de qué es lo que ofrece cada presidente o cada candidato a la presidencia. Es así, ¿no? Pero bueno, parece ser que Florentino no se atreve a debatir. No sé qué miedo puede tener, porque el tipo, con todo el currículum que tiene, es que tiene la victoria ultra, mega, hiper asegurada, va a arrasar y no le cuesta nada enfrentar su postura y contestar la postura de Enrique Riquelme. No le cuesta nada. No sé a qué le tiene tanto temor. Es así, aparte es él el que animó a la gente a presentarse y a debatir. ¿Por qué ahora no se presenta al debate? Bueno, muy feo por parte de Florentino, que queda como un cobarde. Es así, queda como un cobarde. Bueno, también nos hablan de la Champions. Dice: un título siempre da crédito. Esto lo dice Zubimendi, que habla con As. Se abre las comillas, dice: tenemos armas para la final, las aprovecharemos. Veremos si es titular o no Zubimendi, un jugador
excelente que tendría que haber fichado el Real Madrid este verano pasado y lo dejó escapar. En fin, sobre el FC Barcelona femenino, Alexia deja el Barça. Tras 14 años, 38 títulos y 2 balones de oro, probará suerte en Inglaterra o Estados Unidos. Al final del día, clink, 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 clink. El dinero es lo primero, como decía el título de la película, ¿no? Abajo vuelve Marc Márquez. Tiene previsto correr en Mugello 12 días después de operarse. Cuidado, Lo importante es que no cometa riesgos para su salud, Vamos directamente al diario de Tebas, Al-Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más embapeísta, más lamine-yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca. Y aquí vemos en portada el trofeo de la Conference League, que hay que decir que me gusta más en diseño que el de la Europa League. Todo se ha dicho, y lo vemos ahí en extra grande también, ¿no? Yo creo que esto es Photoshop, ¿no? Debe ser, ¿no? Dice, del barrio a la gloria. Un día para la historia en Vallecas. El equipo de la Franja busca en Leipzig la conquista de la Conference, su primer título europeo, De hecho, yo no sé si ha ganado algún título a nivel estatal de España el Rayo Vallecano. Diría que tampoco, ¿no? Así que desde aquí, repito, le deseamos toda la suerte y la fortuna del mundo, En un circulito negro, Alexia Putellas anuncia que deja el Barça, una leyenda viviente. Arriba las elecciones el 7 de junio. Florentino entra en campaña, se abren las comillas, seguirán viniendo los mejores. ¿Veis? ¿Veis por qué Enrique Riquelme no tiene que copiarle las frases a Florentino Pérez? Estoy hasta los huevos de esta frase de seguirán o tienen que venir los mejores. No, los mejores cuando han venido la cosa ha ido mal, ¿vale? Hay que hacer un equipo. Eso es lo que hay que hacer, un equipo. Que lo primero sea el equipo. Nada de fichar individuos con gran ego que se piensan que están por encima del club y que luego hay una pelea de egos en el vestuario enorme, que es lo que está pasando ahora y lo que pasó hace 20 años. Estoy hasta los huevos de los cracks, ¿vale? Como mucho de cracks puedes tener uno, no más. 2 ya son multitud, ¿vale? Y ha habido veces que hemos tenido 3, 4, 5 y eso ha sido, vamos, la perdición absoluta, ¿no? Y en esas estamos, Con el caprichito de Mbappé nos hemos ido a la mierda. Estoy hasta los cojones, ¿vale? De esta frasecita, hasta los huevos. Quiero que el equipo brille por encima de todo, ¿vale? El colectivo. Eso es lo que da éxitos. Bueno, ¿qué más? Abajo, cuidado. Cuidado, El informe Negreira. Atención. Reportaje hecho por el diario Marca. 3 años y pico después, ahora sacan el informe Negreira. Bravísimo. Bravísimo, Se nota que van al día, Van al día. 3 años haciendo este informe, Les ha costado, Dice, Marca analiza 17 años de arbitraje, la labor de 60 árbitros y 646 designaciones. Y se pregunta, ¿hubo favoritismo? Cuidado, ¿Cuál será la respuesta? Nada será como ustedes esperan, Poco se habla, o poco se dice cuando se habla del tema Negreira. Poco se dice. De hecho, yo creo que soy el único que lo ha dicho alguna vez, ¿no? Que se estuvieron pagando durante 20 años por presuntos informes de árbitros, ¿vale? Cuando los árbitros ya vemos que, como mucho, cambian un par por temporada, ¿vale? O sea, estar haciendo informes sobre la personalidad del árbitro durante 20 años, cuando los árbitros son siempre los mismos, y estás pagando cada año un servicio de la hostia, no tiene ningún sentido. Evidentemente, a esta película de los informes no se la cree nadie, ¿vale? Esto es una excusa para pagar algo y decir, me la has pagado por esto. Pero estás buscando lo otro, que es lo típico que se hace en todas las corrupciones, en todos los casos de corrupción. Se inventan un servicio con un precio ultra alto. Bueno, lo que le ha pasado a Zapatero, ¿no? Lo mismo de Zapatero que ha salido recientemente, ¿no? Lo mismito, Es absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, estar haciendo informes sobre la personalidad de cómo son los árbitros, cuando los jugadores ya conocen todos los árbitros cómo son de la A a la Z, y cuando como mucho cambias 2 árbitros por temporada, los 2 que ascienden por los 2 que bajan,
No tiene ningún sentido estar pagando ese pastizal, ¿vale? Porque los informes cada año serían los mismos. Si siempre son los mismos árbitros. Si todavía siguen algunos árbitros de la época de Negreira, si no han cambiado muchos de ellos. Eso nadie lo dice, ¿eh? Eso nadie lo dice, que no tiene ningún sentido estar pagando informes cada temporada cuando los árbitros siempre son los mismos. No tienes que hacer de otros nuevos. Entonces, que le estás pagando siempre por el mismo papel, fotocopiado cada año, ¿eh? O simplemente cambian la edad del árbitro en el informe y dicen, mira, ahora tiene 30 años, ahora tiene 31, pum. No sé cuánto dinero. Es que de verdad es una soplapollez esa excusa que no coló absolutamente nadie, nada más que los aficionados del Barcelona, que se quieren agarrar a eso para justificar los pagos. ¿Vale? Pero vamos, es que no existe un caso de corrupción en este planeta, ni uno que no tenga el mismo modus operandi, ¿vale? De generar un falso servicio pagado a precio de oro para justificar la corrupción. Es así, todos son iguales. Todos son iguales. Absolutamente todos, no hay ninguno que sea distinto. Es así, ¿no? Es el ABC, ¿no? De la corrupción. El ABC de la corrupción. Evidentemente no vas a poner aquí en la factura, mira, estoy pagando para comprar al vicepresidente de los árbitros para que nos beneficien. No lo vas a poner ahí en el contrato. No lo vas a poner en el contrato. Es así, ¿no? Bueno, vamos directamente a la prensa catalana. Tenemos el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Y aquí vemos a Alexia Putellas volando, manteada por sus compañeras. Dice, por siempre. Alexia Putellas cierra una etapa de leyenda con el Barça después de 14 cursos, más de 500 partidos y 30 títulos con 4 Champions y 10 ligas. Se dice pronto. Ícono de una revolución deportiva y social, la doble ganadora de Balón de Oro tiene hoy el acto de despedida oficial y el último partido en el Johan Cruyff, ¿eh? Pues es una leyenda, ¿no? No se va a negar, ¿no? Es una super leyenda, por lo menos para el fútbol femenino del Barça, ¿no? Arriba, Monchi arranca con la confirmación de Manolo. Cuidado, ¿eh? Se queda Manolo, ¿eh? Yo pensaba que lo iban a alargar. Lo pondré todo para que el futuro del Español sea más sólido posible, dice el nuevo director general deportivo. Hay que decir que Monchi, los buenos años de Monchi, por lo menos hace 20 años que pasaron. 20 años, ¿eh? Más de 20 años, ¿eh? Diría que incluso 25, ¿no? O sea que el buen Monchi ya hace tiempo que no se ve. Por eso termina en el Español, ¿no? Si no, no estaría en el Español, estaría en un club más grande, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que lo haga bien. Pero vamos, esa buena vista que tenía Monchi hace 25 años, que donde ponía el ojo ponía la bala y fichaba jugadores que nadie conocía absolutamente nada y se convertían todos en cracks. Véase Dani Alves, por poner un ejemplo. Un ejemplo gordo, ¿eh? Pues esto ya hace 1000 años que no lo hace, ¿eh? Hace 1000 años que no lo hace, esa es la realidad. Pero bueno, ojalá lo haga en el Español de nuevo, ¿no? Sobre el Girona, la situación contractual de la plantilla, todo un rompecabezas por la culpa del descenso, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el Girona. Ya sabéis que cuando un equipo desciende de primera a segunda, el primer año les dejan mantener un presupuesto bastante alto, pero como te mantengas un año en segunda, ahí sí que ya lo tienes que vender todo, ¿eh? Ahí lo tienes que vender casi todo, ¿eh? Porque te baja el presupuesto una absoluta barbaridad, el fair play, ¿eh? Bueno, sobre el piloto de MotoGP, Raúl Fernández dice, intento sacar lo máximo de mí y cada día soy mejor piloto. Sobre waterpolo, primer asalto del título de la Eurocup entre el Club Natació Catalunya y el Barceloneta. Sobre la ACB de baloncesto, la Peña mantiene a raya al Unicaja 95-74, vaya paliza de 21, y encadena la quinta victoria. Y sobre hockey y sobre patines, el Calafell, el Barça y el Igualada acceden a las semifinales de la Hockey Liga. Así se llama. Vamos directamente al Diario Sport y aquí la protagonista también es Alexia Putellas. Dice el titular, hasta pronto. Alexia Putellas deja el Barça tras 14 años y 30 títulos. La capitana y jugadora más laureada de la historia del Barça confirma que deja el club después de 507 partidos disputados y 233 goles marcados, que no está nada mal, ¿eh? Se abre las comillas, dice, en mi peor momento el Barça me salvó,
Por eso siempre estaré en deuda con estos colores, admitió la futbolista en su emotivo vídeo de despedida. Oye, pues muy bonitas las palabras, muy bonita. Bueno, arriba hablan de referentes, hablando de los sextos premios de la mujer en el deporte Woman Sport, todo muy inclusivo, ya sabéis. Edurne Pasaban, Clara Serrajordi, Marian Mourinho y Marta Ortega entre las premiadas. Sobre MotoGP, Márquez listo para volver a competir. Regreso en Mugello. Abajo, Joao Pedro hará todo lo posible para fichar. Viaje de Deco y Bojan a Londres. Veremos por cuánta tela le cuesta al Barcelona en caso de que lo termine fichando, porque también quieren a Julián Álvarez, iba a decir Julián Muñoz, ¿vale? Se me va la olla. Sobre el Español, Monchi ratifica la continuidad de Manolo. Nuevo proyecto Perico, me alegro por Manolo, la verdad, un tipo humilde, trabajador, que ha estado a punto de despeñarse, pero ha salvado, ha conseguido salvar al equipo. Sobre baloncesto, Navarro y Mario Bruno dejarán el Barça, revolución en el Palau, cuidado, también se cargan a la bomba Navarro. Qué barbaridad, señores, vaya limpieza, parece esto el Milan de fútbol. Vamos directamente al mundo vomitivo, versión Barcelona, de Vomitive World. Y bueno, aquí vemos la portada dividida en varios trozos. En el medio vemos Goodbye Alexia. La reina anuncia que se va del Barça tras 14 años, más de 500 partidos y 38 títulos. ¿38 títulos? Aquí ponía 30 títulos en el Sportivo, Bueno, en el mundo deportivo dice que son 38, Alguno tendrá la razón. Aparte que son muchos de diferencia, Entre 30 y 38 no estamos hablando de uno ni de dos, Pero bueno. Dice, hoy se despedirá en el Camp Nou y el Johan. No. Spotify Camp Nou. No desveló su destino, pero sí valoró que su trayecto azulgrana ha sido una historia perfecta. Me he vaciado y siempre seré culé. Arriba vemos a Anthony Gordon. Cuidado, exclusiva mundo vomitivo. Avanzan por Gordon. En su viaje a Inglaterra, Deco trabajó en el fichaje del punta del Newcastle que prioriza al Barça ante Liverpool y Bayern. Cuidado, Anthony Gordon, objetivo también del Barça, Sobre el Español, la continuidad de Manolo, primera decisión de Monchi. Sobre la NBA, los New York Knicks vuelven a una final 27 años después. ¡Qué alegría, señores! Ha llovido, Para un equipo tan grande como los Knicks, 27 años sin pisar la final, es una barbaridad, Y también hablan del Rayo hacer historia. Hay que decir que en el Sport no han dicho nada del Rayo, ¿no? Qué rateros que son, Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de Guido hasta el final. Corberán aprieta para que el argentino se convierta en la piedra angular del nuevo proyecto del Valencia Club de Fútbol. El técnico sabe que es el perfil perfecto y sigue insistiendo al club y al jugador para intentar llegar a un acuerdo clave para la confección de la plantilla. Su impacto en el juego del equipo en la segunda vuelta de la liga lo hace aún más prioritario. La negociación sigue en marcha a la espera de una decisión final. Es difícil, pero no imposible, Bueno, pues hay que decir que el Valencia la segunda vuelta ha hecho una segunda vuelta espectacular, a nivel de puntos. Espectacular, para meterse en Champions, Lo que pasa es que la primera vuelta fue terrorífica, ¿no? Bueno, abajo la octava edición del Foro Campeonas llega con fuerza. 2 mesas redondas analizando el papel de la mujer en el ciclismo y el fitness, Otra vez, muy inclusivo también esta gala. Luego se quejarán, Sobre la Liga Endesa, Casa de Zaragoza 86, Valencia Basket 98. Los Taronja olvidan Atenas camino de la segunda plaza. Sobre Levante, Luis Castro se la devuelve al no. Merecida rectificación, ¿A qué se refieren? No sé. Sobre la final de la Conference, Íñigo busca la gloria camino a la cerámica. Sobre pádel, entrevista a Tamara y Cardo, dice, nunca pensé que llegaría hasta aquí. ¿Y dónde es hasta aquí, ¿Hasta dónde ha llegado, Sobre baloncesto, la Alquería acoge a la selección española, hablando de la concentración de 3x3, 3x3 son 9, ¿no? Creo. Vamos directamente al estadio, Monchi te agarra del cuello.
Y aquí hablan de última planta y vemos a Sergio Ramos saliendo de un ascensor. Dice: Sergio Ramos y sus colaboradores aterrizan en Sevilla para zancar este miércoles en una reunión clave la compra de la mayoría accionarial del club nervionense, que se había atascado en sus etapas finales. Parece ser que uno de los inversores había huecado el ala, demostrando ya que esta gente no es muy de fiar, que digamos, ¿no? Pero bueno, ahí vemos a Sergio Ramos con sus gafitas de sol, y su pañuelito en el cuello. Abajo, semanas clave para Pablo García. El Betis tasa al extremo en 10 millones y debe decidir si escucha ofertas por él, entre paréntesis, de traspaso con retención de un porcentaje del pase, o si le da galones en la primera plantilla con Pellegrini. También hablan de adiós al Barça de Alexia Putellas. La doble ganadora del Balón de Oro, que apunta al London City, se despide en una emotiva carta. En mi peor momento el Barça me salvó. Siempre estaré en deuda. Y también vemos a Najim, leyenda del Zaragoza. Dice: Najim acepta con poder de decisión. La propiedad del Zaragoza anuncia que ofrecerá a la presidencia a alguien con nombre y arraigo para la operación retorno, y el Ceutí admite a Estadio que estaría dispuesto. Bueno, estaría dispuesto, pero tampoco se la han ofrecido al 100%, ¿no? Entonces no está confirmado que se la hayan ofrecido. Vamos directamente al Mirror Sport de Inglaterra, que es la otra cara de la moneda. Y aquí vemos a Glasner, el entrenador del Crystal Palace, que es un pedazo de entrenador, Dice: Águilas, sed valientes. Glasner quiere que la injusticia de la UEFA sirva de motivación para su equipo del Palace, para poder verlos jugar en la Europa League por televisión la próxima temporada. Hay que recordar, para la gente que no se acuerde de esta historia, que el Crystal Palace tendría que haber jugado la UEFA Europa League y no la Conference. ¿Qué es lo que pasa? Que el Crystal Palace tiene de dueño a John Textor. Y John Textor, además de ser el dueño del Crystal Palace, también es dueño del Olympique de Lyon. Y la UEFA no permitió que dos equipos del mismo dueño participasen en la misma competición. Por lo tanto, terminó mandando al Crystal Palace de la Europa League a la Conference. Y ahora, en esta competición, donde ha sido prácticamente como desterrado, pues se ha metido en la gran final. Y esto está haciendo el técnico, utilizándolo como motivación, ¿no? Es decir, vamos a cerrarles el pico y vamos a jugar la Europa League la temporada que viene, si ganamos esta competición. Se supone que el Lyon esta vez tiene que jugar la Champions, pero juega una previa, a ver si van a caer de la previa a la Europa League y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Ya sería la rehostia, ¿no? ¿No es más fácil vender el club, uno de los dos, y quedarte solo con uno y no tener multipropiedad, que es una puta mafia de mierda? Que eso no tendría que estar permitido, ¿vale? Bueno, también hablan de Enzo, deseoso de recuperar a Jack, hablando de Jack Grealish, Bueno, Jack Grealish, que se le recuerda más por sus salidas donde el tipo se emborracha, que va ahí arrastrándose por las paredes, que por el fútbol, ¿no? ¿Quién se acuerda ya del último buen partido de Jack Grealish? Hace ya 3 años de eso, Bueno, pues parece ser que Enzo Maresca lo quiere de vuelta, Ya sabéis que Enzo Maresca será el nuevo entrenador del City. Y también hablan de los Spurs, investigan el dolor en el césped. El club se pone en manos a la obra para resolver el enigma de la crisis de lesiones, Le están echando la culpa al césped, que es lo mismo que digo yo con el tema del Real Madrid. Y curiosamente, ¿qué tienen en común Tottenham y Real Madrid? Aparte de que se les lesionan los jugadores y que parece ser que el problema están investigando que pueda estar en el césped. Pues que el césped se retira también en el campo de Tottenham, igual que en el Bernabéu. Ya sabéis que el césped del Bernabéu, con el hipogeo, se va hacia abajo, desaparece, Se supone que tiene unos cuidados, luego vuelve a aparecer. Y esos son como láminas, que están partidas y que esas láminas van desapareciendo y se van metiendo para abajo. En caso del campo del Tottenham, se van retirando de igual manera, pero hacia un lateral, ¿vale? La sacan fuera del estadio, teóricamente, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, qué casualidad que dos equipos que tienen el hipogeo, cada uno a su manera, uno bajo tierra y otro para un costado, pues los jugadores caen lesionados por doquier. Qué casualidad, ¿vale? Y los Spurs ya han llegado a la conclusión de que puede ser culpa del césped. El Madrid de momento ni se lo ha planteado. Yo creo que tiene mucho que ver, ¿vale? Yo creo que tiene mucho que ver el césped, ¿vale? Es así, porque no es normal lo que nos pasa cada temporada, No es ni medio normal. Está claro que en todos los equipos hay lesionados, pero lo que pasa en el Madrid es una cosa hiper extrema, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Imagínate que Florentino reconozca que la caga con el hipogeo, que esto está provocando lesionados a punta pala
y que nos perjudica deportivamente. Imagínate que Florentino reconozca ese error, cuando no reconoce ni siquiera un error que reconoció ya por entonces hace 20 años, ¿vale? Si Florentino nunca se equivoca, según él. Según él, hasta haber fichado a Xabi Alonso como entrenador no es un error. Sin embargo, lo echó a la puta calle. Que dices, coño, ¿qué sentido tiene? Si lo has echado a la calle a los 5 meses, ¿cómo es que no ves que es un error? ¿Cómo no lo reconoces? Es que no tiene sentido, ¿no? Lo de Florentino no tiene ningún sentido por ninguna parte. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario L'Équipe de France, donde nos hablan de Roland Garros, el torneo de tenis. Dice, Moise Kouame, un soplo de aire fresco. Con solo 17 años, el francés eliminó con facilidad al experimentado croata Marin Cilic en 3 sets, 7-6, 6-2, 6-1. Consigue su primera victoria en un Grand Slam, 17 añitos nada más, qué barbaridad, Bueno, pues habrá que seguir a este chico, ¿no? También vemos declaraciones de Unai Emery, dice, el París es el mejor club del mundo, Paris es le meilleur club du monde. Bueno, pues ahí queda, lo dice un exentrenador del Paris Saint-Germain, Todo se ha dicho. Vamos directamente a la Gacheta dello Sport de Italia y cuidado, Veremos si esto se confirma, Vemos ahí a Iraola, que es objetivo del Milan. Dice, adelante Iraola. El Milan acelera la búsqueda de su nuevo entrenador. Cardinale e Ibrahimovic ya han visto en Londres al técnico español del Bournemouth, la revelación de la temporada. Próximamente habrá otra reunión, ¿Terminará Iraola en el Milan? ¿Conseguirá levantar al Milan Iraola, que es un pedazo de entrenador? Ya ha triunfado en España, ya ha triunfado en Inglaterra. Veremos si lo hace también en Italia, en caso de que vaya, ¿no? Bueno. También hablan de Leao, se queda. Modric cerca de la despedida. Cuidado, Cuidado, Dice, el portugués no quiere marcharse del Milan. Y Luka piensa en retirarse tras el Mundial, Tiene sentido que Modric diga, mira, juego el Mundial y cuelgo las botas. Pues ya tiene una edad. No va a seguir jugando eternamente, ¿no? Ahora, va a ser una lástima el momento de la despedida de Modric, Va a ser muy doloroso, Y eso tendría que haber sido en el Real Madrid, no en el Milan, la verdad, Tendría que haber jugado una temporada más en el Madrid. Y más viendo el centro del campo que tenemos, ¿vale? Que no han fichado a nadie. Es así, ¿no? En fin, pero querían darle el 10 a Mbappé, ¿vale? Le querían dar el 10 a Mbappé y la manera de dárselo es decir, en vez de quitárselo a Modric y dárselo a él, que sería muy feo, decir, pues venga, lárgate. No sé qué es peor, la verdad, No sé qué es peor, No sé qué es peor, Y lo de Leao, yo creo que es un lastre claro para el Milan, ¿vale? Porque ese tipo está estancadísimo, es muy tóxico. Lo mejor es que salga, ¿vale? Esa es la realidad. Pero bueno, esto es opinión personal, como siempre, como en todo. Vamos directamente al diario A Bola Portugués. Y aquí vemos a Leonardo Jardim, el entrenador, dice, no vuelvo a entrenar en Portugal. Cuidado, contundente, Dice, con la excepción admitida de la selección portuguesa, O sea, que a la selección portuguesa sí, pero a equipos portugueses no piensa volver a entrenar, Dice Leonardo Jardim, taxativo sobre la posibilidad de regresar a nuestro país, Falta de tiempo para entrenar es una falsa cuestión, defiende el entrenador del Flamengo. Bueno, pues ahí queda, No sé por qué no quiere volver a Portugal, pero habrá salido asqueado de allí, ¿no? Sobre el Benfica, Marco Silva llega hoy a Lisboa. Tiene propuesta del Fulham y va a abrir a los encarnados, Bueno, hay que decir que esto no se ha dicho nada, pero teóricamente ayer terminaba el tema de que la cláusula de Mourinho, para la salida de Mourinho del Benfica, de 3 millones de euros, la fecha terminaba ayer. Y a partir de hoy ya sube el precio una barbaridad, ¿vale? Entonces, la pregunta del millón, ¿se han pagado esos 3 millones de euros? Porque ahora mismo no tenemos presidente, ¿vale? Hay una convocatoria de elecciones, el 7 de junio es el día de las elecciones, ahora mismo no tenemos presidente. Entonces, ¿qué ha pasado con este tema de Mourinho? ¿Se han pagado los 3 millones antes de la fecha límite o con la torpeza de convocar las elecciones? Justamente ahora vas a generar que Mourinho, en caso de traértelo al Madrid como entrenador, te cuesta mucho más dinero. Está el Madrid tirando dinero a punta pala, y eso también hay que explicarlo. Recordemos el caso de Alexander Arnold, salía gratis
Y dijeron, no, vamos a darle 10 milloncitos al Liverpool, para ficharlo para medio mes, con todas las prisas, con toda la ansia, ¿vale? Regalando dinero aquí, como si el dinero sobrara. Como si el dinero sobrara, ¿eh? Al final, entre regalito por aquí, regalito por allá, podrías estar fichando un jugadorazo espectacular, ¿eh? Con ese dinero. Pero no, hay que ir regalando dinero a todo el mundo, para quedar bien con no sé quién. Es de locos, te lo juro. Lo que pasa en el Madrid es de locos, Es de locos. Bueno, también hablan del Sporting, fin de ciclo como posible salida de más de 10 jugadores. Pedro González es uno de los que dejará al Balade y pide disculpas, Y sobre el Porto, lateral izquierdo es prioridad en Dragao. Zaidu y Francisco Mora no tienen garantía de continuidad, o sea que están deseando venderlos, ¿no? Vamos directamente, por último, al diario Extra de Paraguay para sacar una contraseña. Y vamos a centrarnos en la noticia principal, que dice tal que así. Prometió boda, se fue y regresó con rara historia. Cuidado, Novio era buscado como loco por 2 días. Y aquí vemos la fotografía del chico junto a la chica, Dice el texto de la noticia: Felicia Caballero, de 21 años, movió cielo y tierra buscando a su prometido Alexis Fulgencio Recalde López. Qué feo es el nombre de Fulgencio, No hay nombre más feo sobre la faz de la tierra que Fulgencio, ¿vale? Lo siento para aquel que se llame Fulgencio, pero sus padres son unos cabronazos, ¿vale? Fulgencio, Bueno, pues este se llama Alexis Fulgencio y tiene 33 años, que es bastante diferencia, ¿no? 12 años de diferencia. Dice, movió cielo y tierra buscando a su prometido Alexis Fulgencio Recalde López, con quien planeaba casarse este sábado. En la iglesia hicieron oraciones, pero el hombre reapareció con un increíble relato y sin moto al día siguiente. Voy a hacer el esfuerzo, darme un segundito de ir a la web del diario Extra, porque me interesa leer la noticia al completo, porque quiero saber qué historia, qué relato inventó como excusa de la fuga, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro, si no, pues terminaré aquí el Prensa Basura con la contraseña final. Darme un segundito que pauso el vídeo. Vale, tengo la noticia, lo que pasa es que no la he encontrado en el diario Extra, sino la he visto por Facebook, ¿vale? Os leo la noticia, dice, joven denunció desaparición de su pareja a días de su boda. Luego el hombre regresó a su hogar. Dice, una joven de 21 años denunció la desaparición de su pareja, generando preocupación en la comunidad, en un caso que incluso involucraba a un matrimonio previsto para los próximos días. Horas después, la situación tuvo un giro y el hombre volvió a su domicilio. Felicia Caballero, oriunda de San Pedro de Icuamandiyú, o algo así, informó inicialmente la desaparición de su pareja Alexis Fulgencio Recalde López, de 33 años, quien no había regresado a su vivienda desde el día anterior. Según su relato, el hombre había salido para realizar trabajos de reparación de celulares con el objetivo de generar ingresos para el hogar. Indicó además que la última comunicación entre ambos se registró alrededor de las 6 de la tarde, cuando él se encontraba en la zona de Tacuatí. La denunciante expresó su profunda preocupación teniendo en cuenta que la pareja tiene un hijo menor en común, quien manifestaba la constante inquietud por la ausencia de su padre. Asimismo, ambos tenían previsto contraer matrimonio este sábado. En horas de la tarde, la propia denunciante se comunicó nuevamente con este medio para informar que su pareja habría sido vista en el barrio María Auxiliadora, base 5, donde fue reconocido por vecinos. Posteriormente, el hombre regresó a su hogar y manifestó que habría sido víctima de un supuesto asalto en el cual le habrían despojado de todas sus pertenencias, lo que le impidió comunicarse con su familia. Con el retorno del hombre a su vivienda, la situación quedó aclarada y la familia recuperó la tranquilidad. Bueno, ahí queda, ¿vale? Se supone que, según él, le habían robado, ¿vale? Y por eso estaba desaparecido. Que dices, bueno, te pueden robar, pero puedes regresar a tu casa a pie, ¿no? Salvo que te hayan dejado medio muerto de la paliza. Que no es el caso, porque no lo dicen, ¿no? Vale. Vamos a poner de contraseña novio a la fuga. Novio a la fuga. Esa es la contraseña del día de hoy, señoras y señores. Y nada, pues me despido de todos vosotros recordando que esta noche estaremos comentando el Crystal Palace Rayo Vallecano.
que si no habéis escuchado la reacción a la entrevista a Enrique Riquelme en ABC, ayer hicimos el directo, está en el canal, y que en un futuro reaccionaremos también a la entrevista que le hicieron anoche en la COPE, que no he escuchado prácticamente nada, solo la parte final, o sea que no he escuchado nada, así que reaccionaremos a ella. No sé cuándo, posiblemente mañana, pero estar atentos al canal. Feliz Navidad para todos, piquitos, y nos vemos.